Muy buenas tardes, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, inicio del mes de abril, April Fools, como le dicen allá en el norte, martes 1 de abril del 2025. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Muchas cosas sucediendo. Más evidencia sobre investigación federal contra el senador PNP de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez. Hace más de un mes, el gobierno de Jennifer González sabía de los nuevos requisitos de FEMA para desembolsar fondos federales, que lo va a complicar todo, y no dijeron nada. Y hasta este momento no sabemos cuál es el plan del gobierno para enfrentar esta nueva traba burocrática. Y surgen más detalles y preocupación por recortes en el Departamento de Educación. Y mientras tanto, hoy despidieron 10,000 empleados del Departamento de Salud Federal. Veremos los efectos que eso tiene sobre Puerto Rico y el resto de la salud en los Estados Unidos. Tomás Rivera Chatz dice, él no hubiese nombrado a Víctor Ramos como secretario de Salud, pero le votó a favor y levanta interrogantes sobre la firma de cabildeo a la que pertenecía el secretario de la Gobernación. Hoy, Comisión Senatorial entrevistará a los testigos a favor de Janet Parra y sin consenso la elección del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy. En Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenida a esta edición de hoy. Martes 1 de abril, inicio del mes de abril. Ya se fue enero, ya se fue febrero. Ya se fue marzo, se acercan los 100 días de la administración de Jennifer González y lo único noticioso que tenemos en Puerto Rico no son buenas noticias, casi todas ellas que tienen que ver con las acciones del gobierno federal de Donald Trump y en el día de hoy con investigaciones de corrupción. Pero aquí estoy yo como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 3:55, aunque hoy estoy grabado, lo tengo que admitir, grabé un poco más temprano a la hora de las 4 de la tarde. A través de, me puedes ver y escuchar, me puedes escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, me puedes ver gracias a la magia del internet por radioisla.tv, el canal de YouTube de esta emisora, la cuenta de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor. Y si no me escuchaste hoy o no me viste hoy a esta hora, esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones, se repite por el canal 85 de Liberty a las 10 de la noche. Además, más tarde la encontrará en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet y en mi canal de YouTube. Bajo mi nombre me encuentras, Aníbal Acevedo Vilá. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas, que le des a la campanita y recibirás un aviso cada vez que algún episodio o algún video se cuelgue en mi canal de YouTube. También hoy es martes. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy hay un nuevo episodio de Análisis de la Z a la A, el podcast que semanalmente grabó con la licenciada Zoela Boy. En este episodio de hoy comenzamos reconociendo que ayer era el Día Internacional de la Visibilidad Trans y en el contexto de todos los prejuicios y ataques contra la comunidad LGBTQ+ y la comunidad trans. Eso y yo reflexionamos sobre este momento. Obviamente también lo vinculamos con la amenaza de que parece que se va a aprobar pronto el proyecto del Senado número 1, la controversial medida sobre, entre comillas, libertad religiosa. Además, profundizamos sobre y este servidor con todos los recortes, que ya no es teoría, sino ya los recortes en fondos federales que Puerto Rico comienza a sufrir, y en lo que yo creo que es una entrevista bastante exclusiva, no sé si ha estado algún medio, pero en el podcast de hoy, que va a estar disponible a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, conversamos y entrevistamos a la licenciada Melissa López Francén. ¿Quién es ella? Una puertorriqueña radicada en el estado de Minnesota, demócrata, quien va a correr o está corriendo para senadora federal. ¿Será que la primera mujer
puertorriqueña que llegue al Senado de los Estados Unidos será nacida en Aguadilla y vive en Minnesota. Muy interesante esa entrevista. Estuvimos conversando sobre ello. Así que ya sabes, no te lo pierdas a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Pero si eres de los que te has suscrito a nuestro Patreon y no lo has hecho, te invito a que lo hagas. www.patreon.com/análisis de la Z a la A, con un fee mensual de $10. Los que estaban en el Patreon, muchos de ellos pudieron ver en vivo la grabación del episodio y comentarlo con mensajes de texto. Los que están en Patreon ya a esta hora recibieron el enlace para ver el capítulo, el episodio de hoy más temprano. El resto lo puede ver, como les dije, a las 7 de la noche, pero te invito a que seas parte de esta comunidad digital entre Zoé y este servidor con ustedes. Los que están en el Patreon ya, por ejemplo, tuvieron acceso a el índice del libro que estoy escribiendo sobre los procesos de estatus, el estatus de Puerto Rico, y estaremos compartiendo otra información de forma exclusiva para los que pertenecen al Patreon. Pero vamos rapidito a los temas. Historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Federales investigan. Rastrean esquema para desviar fondos de educación. Una pesquisa vincula al senador Héctor Joaquín Sánchez con un alegado entramado de financiamiento ilegal de campañas políticas y contratación irregular, entre otros señalamientos. Antes de entrar, primero, la semana pasada había habido una nota sobre este mismo escándalo publicada por el Centro de Periodismo Investigativo bajo la firma de la periodista Laura Quintero. Yo la analicé en este podcast, casi ningún medio la reseñó, que yo recuerde. La de hoy tiene muchos más detalles y voy a eso ya mismo. Pero primero hagamos un poco de historia. Yo no quiero que me vengan con el cuento. Saben que tuve a Rafael Aragunde como invitado especial la semana pasada, el exsecretario de Educación. No me vengan con el cuento de que todos los partidos o todo el Partido Popular y el PNP han hecho lo mismo con el Departamento de Educación. Aquí todos los escándalos de corrupción, en este siglo, todos son con el control del PNP en el Departamento de Educación, que lo siguen utilizando como una alcancía política. Comenzamos este siglo con el escándalo de Víctor Fajardo, que obviamente ocurrió en los últimos años de la gobernación de Pedro Rosselló a finales del siglo pasado, pero que explota durante el cuatrienio de Sila Calderón. Todos sabemos los resultados de eso. No solamente Víctor Fajardo fue preso, tenía una caja fuerte con dinero cash en la oficina del secretario de Educación, se convirtió en fuente de financiamiento para las campañas de Pedro Rosselló, pero también para beneficio personal de Víctor Fajardo. Eso le costó a Puerto Rico que nos pusieran bajo una sindicatura federal, que le tomó al gobierno de Sila Calderón y de este servidor trabajar duro, ganarnos la confianza con el Departamento de Educación bajo el liderato de César Rey, bajo Sila Calderón, Rafael Aragunde bajo este servidor. Hubo estabilidad en esos 8 años del Partido Popular, no hubo ni un solo escándalo de corrupción en el Departamento de Educación. Vino Luis Fortuño, me parece que fueron 4 secretarios de Educación bajo Luis Fortuño. Bajo Alejandro García Padilla hubo estabilidad en el Departamento de Educación. No hubo ningún señalamiento de escándalo bajo los 4 años de Alejandro García Padilla en el Departamento de Educación. Viene Ricky Rosselló, el escándalo de Julia Kelleher. Hoy estamos en sindicatura como consecuencia del escándalo de Julia Kelleher en el Departamento de Educación, vinculado al verano del 2019. Fue lo que sucedió antes de que se descubriera el infame chat. Y ahora este escándalo tiene que ver con una figura de la total confianza del liderato del PNP. Héctor Joaquín Sánchez ha tenido una trayectoria de haber sido protegido bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, haber sido protegido bajo Tomás Rivera Chat. Es uno de los escogidos por Tomás Rivera Chat para ser senador por el distrito de Carolina. Antes de ir a las alegaciones específicas, vamos a ver su trayectoria. En el año 2020, Héctor Joaquín se convierte en el comisionado electoral de Pedro Pierluisi
posición en la cual fue sumamente controversial, y vamos a ver aquí unas alegaciones que alegadamente tiene el gran jurado que tienen que ver con esas elecciones del 2020. Luego mantuvo el sombrero de comisionado electoral y fue nombrado directamente por Pierluisi como subsecretario del Departamento de Educación bajo la primera secretaria que no fue confirmada, Elba Aponte. En el 2021, es nombrado. Ahí ocurre el escándalo primero de que él influyó o quiso influir para que le dieran unos premios que se le daban a directores escolares y a maestros por excelencia, se le dieran a partidarios del PNP. Ahí pierde la confianza del actual secretario de Educación, Eliezer Ramos, y entonces el gobierno de Pierluisi lo protege y lo manda de subsecretario del Departamento de Obras Públicas. En el Departamento de Obras Públicas también es parte de otro escándalo, donde en horas laborables, en las oficinas del Departamento de Obras Públicas, lograban, repartiendo taquillas y levantando dinero para Pedro Pierluisi, y luego, en las primarias del 2024 y en las elecciones del 2024, bajo la mano y el control y el apoyo de Tomás Rivera Chat, sale electo senador por el Distrito de Carolina. La historia que tenía Laura Quintero en el Centro de Periodismo Investigativo, para mí es esta misma. Lo que pasa es que ahora Gloria Ruiz Quilan tiene muchos más detalles y voy a tener que ir paso a paso porque no solamente es un esquema, aquí se vincula directamente al cuñado de Pedro Pierluisi, André Guillemard, y se traen, que ya estaban en la historia del Centro de Periodismo Investigativo, más detalles sobre un posible esquema de robo de votos en las elecciones del 2020. Pero vamos a la nota. La investigación federal que tiene como objetivo al senador nuevo progresista Héctor Joaquín Sánchez y su gestión en el Departamento de Educación está respaldada por un acuerdo de colaboración de una de las empresas implicadas en el presunto esquema fraudulento. Esto es nuevo. Ahora el Nuevo Día tiene evidencia de que una de las empresas que era parte del esquema tiene un acuerdo para hablar, eso es lo que quiere decir colaboración, con los federales. Regreso a la nota. Información en poder del Nuevo Día, actualmente bajo evaluación de las autoridades federales, vincula al ahora senador por el Distrito de Carolina con un entramado de financiamiento ilegal de campañas políticas, contratación irregular, enriquecimiento personal y malversación de fondos federales asignados al departamento. Según la pesquisa, esos fondos habrían sido desviados a través de empresas favorecidas con contratos a cambio de pagos ilícitos en un esquema de sobornos conocido a nivel federal como kickback. Esto es Víctor Fajardo otra vez. Porque Víctor Fajardo era, dame chavos para Pedro Rosselló y yo me quedo con chavos también. Y aquí aparentemente, dame chavos para Pedro Pierluisi y yo me quedo con chavitos también. Regreso a la nota. Entre los documentos examinados por el Nuevo Día, esto no es una fuente, la periodista leyó este documento. Entre los documentos examinados por este medio figura un acuerdo de colaboración con las autoridades federales de Luis Fidel Robinson Meléndez, ejecutivo de la empresa AKA Electric Engineering, mediante el cual reveló que la empresa cobró por servicios no ofrecidos y pagados por el departamento, cuyos fondos presuntamente fueron a parar a individuos afiliados con la campaña política del exgobernador Pedro Pierluisi y de Sánchez Álvarez. Además de ese acuerdo con fecha del 11 de julio del 2024, cuando estaba en medio de las campañas, Héctor Joaquín corriendo para senador, habían ya un contratista diciéndole a los federales las cosas ilegales que estaba haciendo Héctor Joaquín a nombre del PNP y de Pedro Pierluisi. Además de ese acuerdo, con fecha del 11 de julio del 2024, el Nuevo Día evaluó otros documentos y declaraciones que forman parte de la pesquisa que lleva a cabo un gran jurado desde el 2022 y que ya ha entrevistado a potenciales testigos y funcionarios. Robinson Meléndez, el de la empresa esta privada, no ha sido acusado, pero como parte del acuerdo de cooperación debe restituir $48,965, lo que representa el daño económico directo causado al departamento.
El documento indica que no se trata de un entendido para declararse culpable en proceso criminal, pero podría ser considerado como una admisión civil y administrativa de responsabilidad. Además, el empresario debe brindar cooperación total con cualquier pesquisa en curso o futura investigación relacionada con estos hechos. ¿Qué quiere decir? Que este señor logró que no lo acusen criminalmente, pero sí tiene responsabilidad civil, va a tener que devolverle dinero al gobierno federal. Yo presumo que si no lo van a acusar criminalmente, probablemente este señor fue de los primeros que fue corriendo allí a hablar de lo que estaba pasando. Vuelvo a la nota. Y aquí es cuando uno dice, la periodista Gloria Ruiz Quilan está en tierra firme. Robinson Meléndez no contestó llamada de este medio realizada a las oficinas centrales de AKA Electrical. Allí una empleada respondió y aseguró que le haría llegar el mensaje al ejecutivo, quien no devolvió la llamada. La pesquisa federal incluye además a la empresa Innovative Solutions Inc., INSOL, cuyo vicepresidente es Julio César Muñiz Ayala, y Bella Sofía Contractors, presidida por Alexander Pérez Rivera. Este último ya acudió al gran jurado, dijeron fuentes. Al ser contactado, este último, Pérez Rivera, el de Bella Sofía, colgó la llamada cuando le dijeron que era del Nuevo Día y no volvió a responder. Muñoz Ayala, que es el de la otra empresa, por su parte sí contestó y dijo, no tengo conocimiento de nada y no voy a decir nada. Dice aquí la nota, entonces, obviamente, ya sabemos que cuando se le preguntó la primera vez a Héctor Joaquín, lo negó todo y el Nuevo Día tiene información de que trató de hablar con los federales luego de eso. Mientras, como siempre, por escrito, la Fiscalía Federal dice lo que siempre dice, que no podemos confirmar ni negar ningún tipo de investigación. Gloria Ruiz Quilan tiene los nombres de los fiscales federales a cargo de la investigación. Son Alexander Allum y algunos documentos también son firmados por Seth Erb, fiscal auxiliar de la División de Fraude Financiero y Corrupción de la Fiscalía Federal. Ok, pero hay más. El gran jurado tiene testimonios revisados por este medio. Revisados por este medio. O sea, Gloria Ruiz Quilan pudo leer la transcripción de algunos de estos testimonios, que dan cuenta de que Sánchez Álvarez supuestamente solicitó pagos a las 3 compañías para beneficio personal, financiamiento de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi y para repagar favores bajo las instrucciones de Andrés Guillemard, quien indicaba que estos contratistas estarían financiando la campaña. Andrés Guillemard es el esposo de Cari Pierluisi, que era la mano derecha de su hermano el gobernador Pedro Pierluisi, y Andrés Guillemard, todo el mundo lo sabe, que siendo el cuñado del gobernador, era el principal cabildero, entre comillas, de muchísimas empresas. Además, era el director de finanzas de la campaña de Pedro Pierluisi, que todos sabemos que levantó una cantidad impresionante de dinero, aunque haya perdido la primaria. Vuelvo a la nota. Los intentos por conseguir a Guillemard mediante llamadas y mensajes de texto a su celular no dieron resultados. Sánchez Álvarez presuntamente recibió pago de $40,000 de INSOL, de $25,000 y $18,000 de AKA, que suena cerca a los $48,000 que tiene que devolver. Transacciones que fueron presenciadas por terceros que ya fueron entrevistados por el gran jurado, supo este medio. O sea, hay testigos. Hay testigos que vieron cuando le entregaban el dinero a Héctor Joaquín, según la información que tiene el Nuevo Día. Además, dieron conocimiento al gran jurado de otro esquema en el que Sánchez Álvarez supuestamente llevó papeletas vacías de las elecciones generales del 2020 a un apartamento en el edificio Parque de las Fuentes en Atorrey y las marcó como votadas usando un listado de personas fallecidas. Una información similar tenía el Centro de Periodismo Investigativo en la nota que publicó la semana pasada y que tengo que decir que no mucha gente le hizo caso, yo le hice caso aquí en Sobre la Mesa. Entonces, más adelante, ¿qué dice? Los servicios de AKA Electric al departamento se concentraron en las escuelas vocacionales, que era lo que inicialmente dirigía Héctor Joaquín antes de ser subsecretario.
incluyendo sus institutos tecnológicos en San Juan y Ponce, que son instituciones para adultos que están bajo la dirección directa de la Secretaría Auxiliar y Técnica, la misma que dirigió Sánchez Álvarez en el 2019. En el 2022, esa oficina fue encabezada por Luis González Rosario, quien salió de la subsecretaría del DTOP para que Sánchez Álvarez ocupara el cargo, y recientemente fue nombrado por la gobernadora Jennifer González como presidente de la AMA. Ok, el gobierno de Pierluisi hizo un switch, tenían que sacar a Héctor Joaquín de Educación porque Eliezer Ramos no lo quería allí, lo mandan a DTOP, y al subsecretario de DTOP, que probablemente no sabía nada de educación, lo mandan a Educación. Ese González Rosario, a su vez, es objeto de una pesquisa de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, que busca saber el origen de su puesto de carrera en el DTOP. El nuevo titular de la AMA es una de las personas que ya acudió al gran jurado para declarar sobre los contratos otorgados en el Departamento de Educación, según uno de los informantes que proveyó a este medio un video del funcionario al salir del edificio federal de la avenida Chardón. González Rosario no contestó llamadas ni mensajes de texto de este periódico a su celular, ni un pedido de entrevistas a su portavoz de prensa. Los federales tienen información de que Sánchez Álvarez, con pleno conocimiento de Pérez Rivera, presidente de la empresa, supuestamente buscó manipular una subasta del Departamento de Educación para que favorecieran a Bella Sofía Contractor. La subasta para la adquisición de generadores para escuelas públicas no se llegó a concretar, pero los federales pesquisan si Sánchez Álvarez recibió dinero a cambio de intentar intervenir en la subasta, según testimonio. Así que, señoras y señores, aquí hay evidencia contundente. Número 1. Información de que uno de los empresarios ya firmó un acuerdo de colaboración con los federales. Información sobre lo que testigos le han dicho a un gran jurado federal. Corrobora información de la nota del Centro de Periodismo Investigativo. Por primera vez se vincula directamente a Andrés Guillemar, cuñado del exgobernador Pedro Pierluisi, esposo de Cari Pierluisi. Todo el mundo sabe que Héctor Joaquín era un protegido de Pierluisi, un protegido de Cari Pierluisi, era un intocable. Eliezer Ramos se atrevió a meterle mano, y por eso se rumora que Pedro Pierluisi votó a Eliezer Ramos del Departamento de Educación. Muy bien que Jennifer González lo haya regresado al departamento, pero la gobernadora tiene que explicar por qué nombró como presidente de la AMA a Luis González Rosario cuando esta persona está bajo investigación de la Oficina del Inspector General, y según El Nuevo Día fue a testificar al gran jurado sobre este esquema. Hago yo la pregunta: ¿dónde estuvo el background check cuando fueron a cotejar el nuevo director de la AMA? Le preguntaron si sabía de algún acto. Le preguntaron sobre esa investigación del inspector general, o si había comparecido a un gran jurado. Porque a mí me cuesta trabajo creer que esto, que ya lo tiene el Centro de Periodismo Investigativo, ahora en 2 páginas lo tiene el periódico El Nuevo Día, con detalles difíciles de confrontarlos. Me cuesta trabajo creerme que esto no se sabía y era voz populi a nivel interno dentro del gobierno de Jennifer González y del PNP, durante la campaña de Jennifer González y del PNP. ¿Por qué Héctor Joaquín ha sido siempre un protegido de las altas esferas del PNP? Pero lo más triste es que en momentos que Donald Trump va a buscar cualquier excusa para quitarle dinero a quien sea en la nación americana, pero en el caso de Puerto Rico, cualquier excusa para volver a acusarnos de que somos un gobierno corrupto y congelarnos fondos y quitarnos fondos, el PNP vuelve a hacerle daños casi irreparables a nuestro Departamento de Educación. En momentos, que lo vamos a hablar ahorita, que el nuevo secretario de Educación tiene que dar la pelea para proteger esos fondos federales, se va a tener que enfrentar con esto. Porque no hay la más mínima duda, si ya hay una investigación abierta por un gran jurado, que lo sabe el inspector general federal del Departamento de Educación, y no tengo la más mínima duda que lo saben los funcionarios al nivel más alto del Departamento de Educación que bregan con los temas de Puerto Rico, aunque ese departamento lo están dejando sin empleado. ¿Qué va a decir la gobernadora sobre esto?
¿Qué va a decir Tomás Rivera Chat sobre esto? Muy serio los señalamientos en términos de la evidencia que tiene y que pudo ver la periodista Gloria Ruiz Quilan del Nuevo Día. Aquí no se trata de fuentes que dijeron de la boca para afuera algo. Ella dice que tiene o que leyó el acuerdo con el empresario y que leyó lo que presumo que es la transcripción o resumen de testimonios ante el gran jurado federal. Y que en esos testimonios mencionaban a Andrés Guillemard. Lamentable, triste, duro volver a ver al Departamento de Educación de Puerto Rico inmerso en un escándalo de corrupción, nuevamente repitiéndose los esquemas que se establecieron desde la época de Víctor Fajardo. Y todos sabemos muy bien que el caso de Víctor Fajardo no llegó hasta sus últimas consecuencias, que había más personas envueltas, pero que por razones que nunca se han podido explicar, los federales dejaron la investigación y solamente pagó las consecuencias en aquel momento Víctor Fajardo. Ahora este escándalo por lo menos apunta no solamente a un protegido de Pedro Pierluisi, Héctor Joaquín, hoy senador, sino apunta por lo menos una mención a el propio cuñado del ex gobernador. Regreso luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy lunes 1 de abril del 2025. Ya quisiera yo que muchas de estas historias que estoy analizando fuesen una broma de April Fools, pero no lo son, son noticias duras, difíciles de asimilar. Ayer en la edición de Sobre la Mesa discutía una información que había trascendido en el fin de semana de que el gobierno federal, el gobierno de Donald Trump, le había notificado a Puerto Rico y a todas las jurisdicciones en Estados Unidos, no era un asunto de Puerto Rico nada más, que estaban estableciéndose unos nuevos procesos para poder accesar, utilizar los fondos federales de FEMA, que en el caso de nosotros sabemos que son millones y millones de dólares que se asignaron para los huracanes, post-huracanes y post-terremotos, que por las razones que sean, no se han utilizado. De la forma que yo reseñé y analicé la noticia ayer con mucha preocupación, era como que esto era una noticia que se había recibido la información o la notificación por el gobierno de Puerto Rico, más específico el CORTRIE, en el fin de semana. Igualito que la de educación, que voy a hablarle ya también, esa sí se recibió el viernes pasado. Y les explicaba ayer, les decía, miren, número uno, esto es ponerle más niveles burocráticos, lo que va a hacer complicar el acceso a esos fondos. Además, me parecía a mí que es una forma del gobierno de Donald Trump crear trabas para luego, más adelante, decir, ¿sabes qué? No me pudiste justificar, te voy a quitar los dineros. Pero hoy, Noticel, que
lo tengo que decir, acá es prácticamente casi a diario, hay que reconocer que tiene historias que no tiene ningún otro medio, nuevamente de la pluma del periodista y abogado Oscar Serrano, nos tiene información que a mí me ha dejado. Yo tenía un profesor en 7º grado que usaba la palabra anonadado, porque no entiendo qué es lo que está pasando en el gobierno de Jennifer González. Título: restricción nueva de FEMA lleva más de un mes y Corte guarda silencio sobre alternativas. El proceso de revisión manual que el gobierno impuso el 28 de febrero a todos los desembolsos de fondos de FEMA puede provocar atrasos de hasta 30 días y desautorización de proyectos. Voy a leer la nota casi completa y después darle detalles que han surgido. Esto lo anunció Eduardo Soria Rivera, director del Core 3, nombrado por Jennifer González, después que sacaron a Manuel Lavoy, en un comunicado este domingo. Cuando usted hace cosas los domingos, es cosas que pasaron en el fin de semana o quizás tarde del viernes. En un comunicado el domingo y en expresiones escritas el lunes, el director del Core 3, Eduardo Soria Rivera, anunció un nuevo proceso de revisión que el gobierno federal había impuesto para el desembolso de fondos de emergencia. Dos datos estaban ausentes en esas declaraciones. La restricción no se impuso ahora, sino el 28 de febrero pasado, hace más de un mes. Y exactamente, ¿qué va a hacer el gobierno para mitigar los efectos que pueden incluir desautorización de fondos ya asignados? Lo que les dije ayer. Lo primero es, justifícame otra vez, ¿por qué necesitas estos fondos? Y lo próximo puede ser, no me convenciste. Noticel obtuvo copia de la notificación y confirmó que es la misma que FEMA envió el 28 de febrero a todos sus recipientes de fondos como el Core 3. Entre los detalles de la notificación que Core 3 no ha divulgado están el aviso de FEMA de que se trata de una revisión manual de todos los desembolsos, que la revisión puede tardar 30 días, que ese periodo podría extenderse si la agencia federal necesita más tiempo y que los desembolsos se van a revisar de acuerdo a directrices de la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien visitó la isla una semana después de emitir la notificación y se reunió con la gobernadora. Estas directrices fluyen de las órdenes ejecutivas del presidente que buscan cortar financiamiento público a elementos como los programas de diversidad y, más relacionado a fondos de Puerto Rico, proyectos de energía renovable. En total y a través de FEMA hay 54.700 millones asignados para la isla por huracanes, 54.700 millones de dólares por los huracanes y terremotos. Esto incluye la mayoría del dinero con el que cuentan para reconstruir la red eléctrica. Se han desembolsado 24.000, o sea que hay 30.000 millones que todavía no se han gastado. Dice Oscar Serrano, una fuente de Noticel con conocimiento de los trabajos en Core 3 indicó que el personal de la agencia que maneja las asignaciones de FEMA lleva semanas pidiendo al liderato guías sobre cómo navegar este paso de revisión nuevo y que la respuesta ha sido silencio. En sus expresiones desde el domingo, Soria Rivera no ha sido específico sobre qué medidas va a tomar la administración de Jennifer González. Cita textual del director del Core 3. Se están considerando fuentes de financiamiento estatal para garantizar que los municipios, dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro continúen con el desarrollo de sus proyectos de reconstrucción, evitando así retrasos significativos. Eso es lo único que dijo. Esto inclusive afecta el 25% de adelanto que se le está dando a los municipios y otras instituciones que no tienen dinero para empezar los proyectos. Vuelvo a la nota. La movida de FEMA choca directamente con el principal argumento de campaña de la gobernadora Jennifer González en primarias contra Pedro Pierluisi, de que Core 3 tenía que informarse porque el dinero que llegaba no llegaba a los proyectos. El aviso no solo implica de entrada un retraso de 30 días, sino que provoca incertidumbre porque antes los desembolsos no estaban sujetos a revisión de FEMA y ahora no se sabe claramente qué razones pueda usar FEMA para desautorizar un desembolso.
Le añadieron un paso a los desembolsos y es un paso que está fuera del control de Cortry, subrayó la fuente. Actualmente los desembolsos pueden tardar cerca de 60 días. A esto se sumarían los 30 días del proceso de revisión manual de FEMA. Entonces, para nosotros, esto lo digo yo, es un escenario muy particular por la situación de Puerto Rico. Debido a la magnitud, ahora vuelvo a Oscar Serrano, debido a la magnitud de la asignación separada para la isla, el gobierno federal puso de condición que hubiera un punto central para canalizar los fondos, por eso existe el COR 3. Pero también se logró que los subrecipientes de los fondos, que son los municipios, agencias estatales y agencias sin fines de lucro, se le dieran adelantos de hasta 25% de sus fondos asignados para que arrancaran la obra, aunque no tuviera ese dinero inicial de fondos propios. La revisión implica, según la fuente de Noticel, que FEMA ahora pasa juicio sobre los adelantos y podría declararlos inelegibles, provocando que el subrecipiente tenga que devolver el adelanto si la agencia federal decide que no va a financiar el proyecto. Les traduzco. Le están diciendo a Noticel, porque el COR 3 no habla, porque Jennifer González no habla, a pesar de que la secretaria de Seguridad Nacional estuvo en Puerto Rico, a pesar de que la notificación de este cambio es del 28 de febrero, que luego de eso Jennifer fue con el embeleco de la cumbre estadista a Washington. Nos están diciendo que aparentemente el adelanto del 25% para ciertos proyectos que le han dado a muchos municipios, agencias del gobierno y entidades sin fines de lucro,